Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La seguridad en este país es un grave problema, pero también la salud. Y se han tomado medidas muy importantes en ambos campos, en ambas áreas. Una de ellas estructural, que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es por eso que hemos invitado a su director, pero su director no es un servidor público, yo diría, común, porque es un servidor público que tiene también una vocación académica muy clara, estudios en el exterior, publicaciones, apasionado de Maquiavelo y conocedor de Maquiavelo, y ahora se encuentra en esta transición que tiene que ver con todos los mexicanos, porque de alguna manera la transformación del IMSS Bienestar viene a trastocar para bien, supongamos, el esquema que había de salud pública en nuestro país. Zoe Robledo, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido, Zoe. Muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos por tratar de entender eso, porque a mí me costó entender que son dos instituciones distintas. Así es. O sea, no es que tú estés, yo soy derechohabiente del IMSS, estés trabajando como director del IMSS, además incorporando a los que no son derechohabientes del IMSS en la misma institución, sino que estás en otra institución que se llama IMSS Bienestar, tratando de todos aquellos que no tienen seguridad social, incorporarlos. Pero ¿por qué te toca así a ti hacer las dos cosas y de qué se trata Mira, primero creo que es importante al pasado, a un momento fundacional del sistema de salud pública en nuestro país, que es 1943. Nace el Seguro Social, hace 80 años, y nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La Secretaría de Salubridad y Asistencia estaba encargada de darle atención médica a los no derechohabientes. En el camino surge el ISSSTE, los servicios de salud de Pemex, etc. Y en 1982 hay un proceso de descentralización, se transforma la Secretaría de Salubridad y Asistencia, habiendo creado los institutos nacionales, los grandes hospitales civiles y generales de los estados, operados por la SSA. Todo el mundo recuerda todavía ese logo triangular, ¿no? Que era Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y en el 82, el doctor Soberón transforma esto a la Secretaría de Salud como un ente más rector de la salud y ya no asistencial, es decir, ya no provee el servicio, ya no es el operador de los hospitales y de los centros de salud, y esa tarea se le entrega a los estados. Desde 1982 empieza el proceso de descentralización, con diferentes momentos, entre ellos la creación en el 2003 del Seguro Popular, como una entidad nunca prestadora de servicios de atención médica, sino financiera de los estados. Era un seguro. Era un seguro. El problema es que los estados en 82 y en 2003 y todavía pues tienen desarrollos institucionales diferentes, y los gobiernos estatales no necesariamente utilizaban de la mejor manera los recursos que le llegaban del Seguro Popular, o los utilizaban para otra cosa. Ese papel rector de la Secretaría de Salud, yo creo que es una de las cuestiones que, si bien tuvo muy buenos resultados en materia de salud pública, vacunaciones, crear una red de laboratorios, de epidemiología y demás, no lo fue así en la atención médica. Entonces, había una suerte de desigualdad entre estados, porque cada estado generó su propio sistema. Entonces, tenías 32 subsistemas estatales con un solo financiador. Entonces, el IMSS Bienestar lo que está suponiendo es que el Seguro Social atienda a la población sin seguridad social, pero en las instalaciones, con los médicos, con los hospitales que antes eran de los estados, digamos, que estaban operando los estados. El Seguro Social tradicional, el régimen ordinario, como lo llamamos, a través de las cuotas, ese operará específicamente para la atención de los derechohabientes del IMSS, los derechohabientes del ISSSTE en el ISSSTE, y los que no tienen seguridad social, pues un número importante de la población, casi 60 millones, se atenderán en el IMSS Bienestar, en los estados que hacen su proceso. Jurídicamente otra institución. Otra institución. De casualidad eres tú el director, pero no es No, es que yo no soy el director del IMSS Bienestar, soy director del Seguro Social y presidente de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar. Hay un director ahí. Hay un director, el doctor Calderón Alipi. En la Junta de Gobierno tiene mucha presencia el IMSS, el director médico, en este caso, la doctora Celia Duque, el director de Administración, de Finanzas.
supervisar la administración. Exacto. El día a día lo llega un equipo de profesionales dedicados de correcto. tiempo completo a esta otra institución, que Es pudo correcto. no haberse llamado IMSS. Puede haber sido llamado IMSS, simplemente se cree, hay dos elementos por los que el presidente tomó esta decisión. Primero, pues los años de experiencia del IMSS como un prestador de servicios de atención médica. El IMSS son muchos seguros, el más grande, el más conocido, el más importante quizá, el seguro de enfermedades y maternidad. Por eso el IMSS como aseguradora tiene hospitales y tiene unidades de medicina familiar. Entonces, un poco la experiencia del IMSS como prestador de servicio y por el otro lado, por la experiencia que tuvo el Seguro Social, que tiene a la fecha, de 44 años del Coplamar. Exacto. Es que Coplamar fue el germen de Sí, esto. es lo que decís. Pero Desde explícanos 1900. eso, porque la gente no necesariamente sabe qué es En eso. 1979, que surge el Coplamar, Sí. ¿no? Esta comisión de la presidencia para atención de zonas deprimidas, de alta marginación, tenía un componente médico, el de atención médica, que era el IMSS Coplamar. Así se llamaba. Crearon hospitales rurales, hospitales de campo, unidades médicas rurales, que llegaban a los lugares más apartados y atendían a población de alta marginación y población indígena. Entonces, digamos que el IMSS atendiendo no derechohabientes no es algo nuevo. Sin embargo, este es un modelo completamente diferente. IMSS Bienestar surge el año pasado con un decreto de creación del presidente, recientemente con reformas a la Ley General de Salud, y ahora lo que acaba de ocurrir, la firma del acuerdo de federalización que 23 estados han llevado a cabo. ¿Por qué es esto importante? Porque los estados están cediendo y transmitiendo sus instalaciones para que sean operadas por el IMSS Bienestar, parte de sus participaciones federales que tienen que ver con el Fondo de Aportaciones a la Salud. Entonces es un momento único pues, de alineación de una voluntad que tradicionalmente no se hubiera dado, porque difícilmente un gobernador, gobernadora hubiera cedido presupuesto, instalaciones, incluso el manejo de la nómina de su personal a una institución central. Ahora, digamos, cuando uno revisa las carencias, en el momento en que desaparece pues el Seguro Popular, hay un número muy importante de ciudadanos que quedan desprotegidos. Por eso la contradicción de que, por un lado, hay ingresos asignados directamente a la población, pero por el otro lado tienen menos servicios médicos. ¿Da la estructura de los estados como para recuperar a esos que son 20 millones de personas? No, más de 50. De 50 millones de personas sin seguridad social. Fíjate. Porque estaban siendo atendidos, según entiendo, en los sistemas estatales también. Sí, y siguen estando atendidos ahí porque en realidad no se ha cerrado El hospital es el mismo. Es exactamente el mismo. Hospital. Fíjate que hay una entrevista muy buena que hace Germán Fajardo en 2018 a todos los secretarios de salud, digamos desde Soberón hasta el doctor Narro, y en la entrevista que le hace a Julio Frenk, dice algo que me parece que es muy importante y muy franco de su parte. El Seguro Popular se había hecho a una idea de que alguien estaba asegurado en el Seguro Popular y que el Seguro Popular le daba esa atención. Cuando desaparece el Seguro Popular y desaparecen los procesos de credencialización, la gente dice a la pregunta que hace INEGI, ¿usted tiene algún aseguramiento? Pues si no tiene SIMS o no tiene SISTE y se entiende que el Seguro Popular ya no existe, dices ya no. Pero no significa que esa persona no haya seguido asistiendo al mismo centro de salud donde decía Seguro Popular o no haya seguido asistiendo a un hospital si era necesario. Pero también se muestra que aumenta el gasto de bolsillo. Aumentó el gasto de bolsillo sin duda. Es decir, tienen que pagar más Sí, porque el y sistema de hecho, se atora. Recordemos que originalmente se crea el INSABI. Sí, desde luego. Pero hay dos elementos. Y fíjate que eso es bien importante porque el gasto de bolsillo no lo hemos recuperado, digamos que disminuya a los niveles que estaba prepandemia. Pero se incrementó fundamentalmente durante la pandemia por una razón bien simple. Alguien antes no compraba cubrebocas, alguien antes no se tenía que hacer pruebas COVID o diferentes. O sea, la pandemia sí generó gasto de bolsillo en el mundo, pero nosotros tenemos que atender el que se generó en nuestro país. Desde luego que sí hay algunas desconexiones que se tienen que revisar durante esta etapa del INSABI, si ese gasto de bolsillo estuvo asociado, como bien dices, a la desarticulación del sistema. Pero el catálogo Cauces, que digamos era el catálogo de cobertura de enfermedades que te daba el Seguro Popular, ese se ha mantenido igual. Perdón. El catálogo, pero todo hace parecer Sí, que puede no ser que el la acceso no. oferta. Estoy de acuerdo, sí. Ahora, a mí hay un asunto que me preocupa, que es
digamos, la desaparición del fondo para eventos catastróficos. Sí. Claramente yo creo ¿Por que qué no era lo una idea, explicas? era una idea muy buena, ¿no? O sea, la idea era- El hecho de que una familia de pronto no tiene un problema de salud normal de los que están en el listado del IMSS, etcétera, o del ISSSTE, sino que había una situación diferente y entonces el Seguro Popular durante pues, 10, 15 años fue creando una bolsa. Entonces, bueno, si alguien tiene cáncer en la familia, había recursos para atenderlo. No había que ir a negociarlos presupuestalmente, estaban etiquetados. Ya estaban allí. etiquetados para ese tipo de eventos, porque además, cuando una familia sufre ese tipo de eventos, lo que ocurre es que empobreces un círculo, vamos, vas y le pides dinero al hermano, al cuñado, al no sé qué, y se empobrece un núcleo. ¿Qué fue de eso y cómo se va a atender? Porque Sí. va a seguir habiendo familias con eventos catastróficos. Sí, claro, porque el catálogo para las personas sin seguridad social del Cauces era de 750, digamos, atenciones, que iban desde la vacunación hasta incluso ciertos tipos de cáncer. Pero justo como bien mencionas, un ejemplo muy claro, la hemodiálisis en adultos de más de 55 años, algo de lo más común en nuestro país. No estaba dentro de este catálogo, pero estaba dentro de la cobertura que el Fondo de Gastos Catastróficos te podía asignar. Ese fondo se convirtió en el FONSAVI. Ahora, ese fondo del FONSAVI ahora lo maneja el IMSS Bienestar. ¿Por qué era esta parte importante? Porque incluso el Fondo de Gastos Catastróficos lo que muchas veces generaba era, por un lado, efectivamente que alguien tuviera un padecimiento en el que hubiera tenido que endeudarse para poderlo pagar. Siempre estamos hablando de gente sin seguridad social. Sin embargo, el manejo de los estados es el que dejaba mucho que desear. Todavía Seguro Popular, del tema del Fondo de Gastos Catastróficos, debe de comprobar más de 5,000 millones de pesos, porque los estados muchas veces generaban estas contabilidades y decían, oye, yo atendía a tantas personas de este tipo de cáncer que es de alto costo, y entonces entraba en una negociación, como bien dices, presupuestal. Eso sí tuvo un elemento positivo, creo, en la cobertura de algunos tipos de enfermedades, pero muy negativo en algo. El sistema se convirtió en un sistema que tenía pocos incentivos a la prevención de las enfermedades, porque muchas de esas enfermedades tenían que ver con crónico-degenerativas, Sí. que no había incentivos de diabetes. parte de la federación. Diabetes, por ejemplo, que se puede prevenir, o incluso la diabetes que luego se convierte en enfermedad renal. Entonces, sí creo que uno de los grandes problemas de toda esta etapa de la descentralización y el Seguro Popular es que eran sistemas muy concentrados en la atención de enfermedades y no en la procuración de salud. Algo que van a entender ustedes muy bien. El primer nivel de atención del Seguro Social, las unidades de medicina familiar, Sí. están atendidas por un médico familiar, es decir, un médico que después de ser médico general hizo su examen de residencias, hizo su residencia durante 2 años y tiene esa especialidad. Eso le permite atender un grupo de enfermedades mucho más grandes y además ver ciertos determinantes sociales de la salud. El sistema de los estados hoy que estamos recibiendo está atendido por médicos generales, que hacen su mejor esfuerzo, pero es un médico con menos capacidades de diagnóstico e incluso de recetar cierto tipo de medicamentos. Entonces, tenemos que regresar a esa parte preventiva para que nos dejemos de preocupar tanto, por la atención solo de enfermedades y empezamos a pensar más en la procuración de la salud. Pero tenemos que pensar en el tiempo. Regresamos en un minuto más. Aquí en Primer Círculo estamos platicando con Zoé Robledo, director general del IMSS. ¿Cuáles son los retos que tiene IMSS e IMSS Bienestar para proveer una mejor seguridad social y, en el caso de IMSS Bienestar, medicina, salud a todos los mexicanos? En un momento más de regreso. Aquí de regreso en Primer Círculo platicando con Zoé Robledo, director del IMSS y presidente del patronato Del De la Consejo. Junta de del Gobierno. Consejo de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar. Ya vamos definiendo las áreas. El otro día te escuché en una entrevista radiofónica que dijiste algo interesante sobre la formación de estos médicos, que les falta, digamos, un escalón para poder dar la atención que se brindaba previamente. Y son miles. ¿Cómo Sí, se claro. está haciendo este esfuerzo? Formando más, se está formando como nunca más médicos especialistas en el país. Recientemente fue la presentación del examen nacional de residencias médicas. Solo para darse una idea, el IMSS antes daba 10,000 espacios, 10,000 becas de residencia. Ahorita, 5,000, ahora son 10,000. 20,000 ya de todo El sistema. el sector. Entonces sí, es formar más. ¿Y cuántos necesitan?
No, vamos a necesitar todavía un número mucho mayor, sobre todo en médicos familiares, que es la especialidad que sostiene el primer nivel de atención, donde se pueden atender el 80% de los padecimientos antes de que se tenga que llegar a una intervención quirúrgica. Ahora, el sistema que más ha crecido es el de los médicos de farmacias, Sí. que es un reflejo Sí. del fracaso del sistema. Y cuando va a ver los datos, incluye mucho derechohabiente del IMSS, que por la congestión en el propio IMSS Claro. prefiere irse directo a la farmacia y le resuelve una serie de cosas. Sería absurdo cancelarlo, como en algún momento discutieron Sí. las autoridades de salud, pero necesitamos coordinar, fortalecer. Es Sí, el totalmente. reflejo de que esto no se está haciendo bien. ¿Qué están pensando Sí, al respecto? y fíjate, los consultorios adyacentes a farmacias surgieron en un momento en el que un número muy grande de medicamentos empezaron a tener que tener receta, particularmente los antibióticos. Pues, en México es uno de los países, ya ahora menos, pero en algún momento Sí, se estamos conseguían. teniendo unas resistencias a antimicrobianas, o sea, estamos generando generaciones de gente más resistente a los antibióticos y empezó un poco por ahí. Efectivamente, tienen una función, sobre todo para cosas muy de fácil resolución. En la conversación que tenemos con las propias farmacias, ellos lo dicen, catarros y diarreas, ¿no? Son generalmente lo que más atienden, no pueden recetar todo. Pero efectivamente, creo que eso habla de cómo la medicina preventiva, simplemente el concepto de la consulta del paciente sano, es decir, ir al médico cuando no te sientes mal, es algo que de repente desapareció y solo vemos a la atención médica como un espacio para la atención exclusivamente de la enfermedad, los embarazos o las lesiones. Y los accidentes. ¿Desapareció cuándo y por qué? Porque yo el discurso de... He tenido muchos amigos directores del IMSS. Y además estudiaste un año de medicina, Estudié ¿no? un año de medicina y tengo amigos médicos por lo mismo. Y el discurso siempre fue ese. Sí. En la práctica, los datos últimos, por ejemplo, de vacunación, hablan mal de nuestra capacidad de prevención. Lejos de haberla Sí. incrementado, la hemos disminuido. Entonces, ¿cuáles son los pasos concretos que va a permitir llegar a eso? Mira, primero, insisto, seguir pensando en la atención primaria a la salud como el eje de un sistema que puede perdurar en el tiempo. Cuando se habla de Dinamarca, Dinamarca es médico familiar como el principal protagonista de la atención médica, es decir, el que sabe cuántas vacunas se han puesto los niños, cuál método de planificación familiar está pensado en la mujer y cómo evitar enfermedades crónico-degenerativas. Y España y Canadá también han girado hacia allá. Y el Reino Unido y todos demás. los países con sistemas públicos robustos lo tienen. Públicos, y eso es un poco la La clave. idea es correcta, la capacidad operativa es la que me cuesta trabajo. Sí, y ahí es porque- por eso que el IMSS tiene que ser quien tutele esta etapa como de Pero transición. mi crítica sería sobre, yo soy un gran admirador del IMSS como institución, porque creo que ha hecho una labor muy importante, pero me preocupa mucho por lo que veo cuando hablas con Sí, sí. gente, trabajadores adscritos al IMSS, lo difícil que son los servicios del IMSS. Claro. Sí. Toma tiempo la cita. Te voy a contar la anécdota de una gente que trabajaba conmigo. Tenía unas cosas medio borrosas viendo, le dieron cita en el IMSS oftalmológico no sé cuántos meses. Sí. De pura casualidad mi papá había tenido glaucoma, entonces conocía los síntomas y lo mandé al Sí, claro. hospital de La Ceguera y de Coyoacán y era glaucoma, le dieron gotas Sí, y no, está sin duda. bien. Si Sí. no, no habría estado bien. Sí, y Pero fíjate, si centralizas todo además en otra institución, ¿no nos va a generar eso congestiones difíciles de no, operar? la idea es que el IMSS pueda resolver sus problemas, sobre todo de eso, de tiempos clínicamente aceptables de la atención. En todo el planeta hay tiempos de espera, y más en sistemas socializados y públicos. Canadá, por ejemplo, es uno de los casos quizá con mayores tiempos de espera. Mi hijo Pero- vive ahí, lo conozco también. Bueno, pero justamente hay que separar dos cosas. Esa enfermedad, en el modelo preventivo, no hubiera necesitado quizá de atención de un oftalmólogo si un médico familiar lo hubiera logrado detectar a tiempo. Y fíjate, la consulta de medicina familiar no tiene los tiempos de espera que sí tiene la consulta de especialidad. En medicina familiar, si tú en IMSS Digital o en cualquier lado haces tu cita, porque es la única que sí puedes agendarla en línea, la puedes tener en 1 o 2 semanas máximo. Esa es en la que nos queremos concentrar. Y ahí tiene que estar el paciente y el médico capacitado para no solo ver
el problema por el que fue, sino una vigilancia Exacto. más completa. Y la posibilidad de referirlo al segundo nivel de atención o al tercer nivel, si fuera el caso. Yo creo que esa parte que se tiene que robustecer pasa también por un elemento que es fundamental y está pasando en todo el mundo, y la pandemia creo que demostró su oportunidad, que es el rol de la enfermera, cada vez mucho más protagónico, de la enfermera especialista me refiero. Nosotros tenemos una de las... Que se nos están yendo, por cierto, a Estados Sí, bueno, Unidos. nosotros en una capacidad de formación de enfermeras tenemos un reto del reconocimiento de la licenciatura en enfermería, que es algo de las cosas para mí ¿No se ha prioritarias. resuelto eso todavía? La licenciatura no, esperamos resolverlo el próximo año. O sea, se generaron grupos de es lo trabajo que con había el oído. sindicato y demás, porque es cambiar por completo la dinámica de la, Porque en de la ciertos atención. países recetan las En enfermeras. exacto, y es lo que queremos hacer, que la enfermera pueda recetar, ya puede hacer hoy un chequeo completo, hay cita de enfermera especialista y de esa generalmente hay siempre, digamos que siempre hay lugar, y esa es la primera en la que tenemos que pensar, alguien que va y con una enfermera especialista, que ya tiene más grados, digamos, Sí, que una sí. enfermera auxiliar, que le pueda hacer un chequeo y detectarle simplemente si tiene diabetes o si tiene hipertensión o si tiene algún padecimiento que requiera de una atención distinta. Esa parte también es clave, porque, insisto, creo que durante los últimos años pensamos en el sistema de salud como un sistema de enfermedades y no de procuración de algo que es parte de nuestro patrimonio, pues que es el estado físico y después el tema de estado mental, que es otro gran vertiente. Otro gran hueco. Otro gran hueco del que nos tenemos que hacer cargo, y ahí sí en el IMSS es fundamental por los temas que tienen que ver con la productividad del trabajo y los centros de trabajo como lugares en donde se pueden detectar muchas enfermedades de salud mental que generan ausentismo, Depresión. presentismo, Bueno, la depresión, OIT etcétera, ¿no? dijo desde principios de este siglo que la depresión iba a ser la segunda causal de ausencia laboral. Sí, sí, sí. La ¿Qué es? primera, ¿cuál es? Dolores de espalda, creo que era. No me acuerdo, mano. Pero fíjate, además hay pero otro... era física y esto era, ¿no? Sí. Y otro de los fenómenos que ocurren en la región en particular, que es el presentismo, el trabajador que se presenta a su lugar de trabajo en el horario que le corresponde, pero no está llevando a cabo la función que le toca. ¿No? O sea, muchas veces sí es el calientasillas, sí, pero puede ser que allá atrás haya Problema un médico. problema de salud mental, depresión, estrés, ansiedad, o que se haya derivado ya en alguna adicción. Entonces sí, claro, esos son grandes temas, muy enfocados también al mundo del trabajo. La mitad de la plantilla laboral de nuestro país tiene alguna comorbilidad, o es obesa, o es diabética, Sí, o sí, es sí, hipertensa. Entonces, claro que hay que volver a la lógica, insisto, preventiva, incluso desde el centro de trabajo como el espacio donde se pueden cambiar hábitos, pero también sin descuidar a quienes no tienen una relación laboral. Que eso es algo muy importante. Un mexicano, una mexicana, la gran mayoría va a navegar durante su vida dentro y fuera de la formalidad. Un día tienes trabajo, Sí, claro. otro día no. Puedes, y eso es por eso tan importante para nosotros, promover más el tema del aseguramiento de los trabajadores independientes, que ahora ya tienen acceso a todos los seguros y pueden recuperar semanas cotizadas. Es un piloto que está a punto de salir de la Cámara, esperemos que pronto ya sea ley, pero ya son 132,000 trabajadoras y trabajadores en México que están asegurados como trabajador independiente por su cuenta, que no tienen una Como en relación muchos lugares del laboral, mundo. como en muchas partes del mundo. Ese creo que también es el futuro, también no solo para la formalización, sino para estar en el sistema y no perder la cobertura del IMSS, tanto de prestaciones económicas y desde luego pues de las prestaciones de atención Ahora, médica. nos queda poco tiempo, pero en realidad sí estamos caminando hacia el seguro universal, de Tapachula a Tijuana, ¿no? O sea, Sí. el seguro popular era un intento, falta el financiamiento. ¿Cómo Claro. lo vamos a financiar para que Sí. sea realmente universal? Mira, yo creo que la universalidad pensando como un concepto para las personas sin seguridad social y que lo universal sea la cobertura, porque también esa es otra. En el sistema previo de Seguro Popular, cada estado ofrecía diferentes niveles de cobertura. El cauce era tu techo, o sea, era lo máximo que podías. Pero si había estados que estaban ofreciendo 500, 400 diferentes tipos de atenciones, no todas.
lo que acabas de decir es clave. El IMSS Bienestar procura que sea un solo modelo de atención. Y ese modelo de atención nos llevó varios meses desarrollarlo junto con OPS, que es el Más Bienestar, el modelo de atención a la salud para el bienestar. Está publicado en el Diario Oficial. Incluso hay un curso en línea para conocer para el personal de salud. Entonces, lo primero es universalidad en la cobertura. Segundo, que sea parejo en términos Sí, de de calidad, los recursos que recibe Sí. y que eso sea con el mismo modelo, tanto en calidad, en tiempos de espera, en los mismos medicamentos para los mismos padecimientos. Ahora, el paso siguiente, que eso no es nuestra labor en este momento, pero es sentar las bases hacia la universalidad en la atención médica de todos, independientemente de su filiación, relación estatus laboral o no. Pero el primer paso que se hubiera tenido que dar para eso era homologar la atención médica de los 32 subsistemas a uno, y se decidió que ese uno fuera el del Seguro Social. Ahora, eso cuesta mucho dinero. Claro. Tenemos claro cómo se va a financiar, porque cuando uno Sí. ve las proyecciones, simplemente lo que se ha incrementado el costo del financiamiento de las pensiones. Estoy a favor de una pensión universal, me parece que es un buen modelo, Sí. pero no queda claro que se va a pagar. Y México tiene un rezago histórico de cuánto gasta en salud. Así es. ¿Con qué dinero? Fíjate, una de las cosas que son claves es que por primera vez el próximo año los recursos asignados no están en el ramo de salud, no están en el ramo 12 de salud. Ujú. Empezando porque el IMSS no está sectorizado. a Sí, la por eso salud. el presupuesto de la Secretaría de Salud Sí, se veía, no se ve incrementa, se ve disminuido. pero está en el ramo 47. Sí. ¿Por qué en el 47? Porque ahí están entidades no sectorizadas, como el IMSS Bienestar, que no está sectorizado a salud. Por eso su presidente soy yo y no el secretario de Salud, el presidente de la Junta de Gobierno. Esa es una buena noticia, creo yo, porque dejamos de pensar en el modelo financiador de instituciones prestadoras de atención médica a uno operativo. Entonces, el IMSS Bienestar hoy tiene un presupuesto de 129 mil millones de pesos en el PEF, que esperamos que se discuta y se mantenga pronto. ¿Por qué esos 129 mil millones de pesos? Una parte es para el pago de nóminas, pero sobre todo para invertir en la infraestructura. Y estamos hablando de conservaciones, mantenimientos, desde luego equipamiento, e ir complementando las plazas y las plantillas ideales. Uno de los problemas de no tener una planeación centralizada fue que Seguro Popular asignaba recursos y ya no tenía las facultades para verificar que esos recursos se ejercieran bien y concluyeran en la construcción de un hospital. Por eso esta lista tan grande de hospitales que se quedaron abandonados y demás. Que se construyeron y nunca se operaron. Nunca se operaron. El Seguro Social no tiene un solo hospital que no haya concluido, o sea, o está concluyéndose o se está construyendo. O que esté en funciones ya. O está en funciones, pero nunca vas a financiar algo que no tengas la fuente ya acordada. En el Seguro Popular, pues, sí, eso pasó mucho con Y los en el estados. INSABI también. Y en el INSABI también, pero al INSABI le tocó nacer en los 2 años de la pandemia. Y al final de cuentas hizo una función para la que no fue creado, financiar la reconversión hospitalaria de los estados para la atención de la pandemia por COVID-19. Pero tenemos que regresar en otra ocasión porque el tiempo nos comió, el tema es complejo e interesante. Muchas gracias, Zoe. No, hombre, muchísimas gracias, Carlos. Zoe, mil gracias. Nos vemos aquí la próxima semana en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.